¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Conoces nuestros miedos y nuestras esperanzas, pero hay que escuchar al corazón para oír las alabanzas. Escucha, oh Señor, Señor, escucha a nuestro corazón, al corazón, alabándote a ti, nuestro Salvador, mi Salvador. No bastan las palabras que tenemos para darte gloria a ti. Entonces óyenos, no escuches nuestra voz, sino al corazón. No encuentro las palabras al ponerme de rodillas y decirte muchas gracias, oh Señor, por darme tantas maravillas. Pero lo que yo deseo con todo mi ser es mi vida entregar, vivir en tu verdad y en la luz de tu camino. Escucha, oh Señor, Señor, escucha nuestro corazón, al corazón, alabándote a ti, nuestro Salvador, mi Salvador. No bastan las palabras que tenemos para darte gloria a ti. Entonces óyenos, no escuches nuestra voz, sino al corazón. Escucha, oh Señor, Señor, escucha nuestro corazón, al corazón, alabándote a ti, nuestro Salvador, mi Salvador. No bastan las palabras que tenemos para darte gloria a ti. Entonces óyenos, no escuches. Es para mí grato estar acá. Me gozo cada primer día de la semana en reunirme con los hermanos. Hay algunas caras conocidas que tenía mucho tiempo sin ver y me alegro también mucho por ello. Me alegro porque hay caras que ya estoy empezando a conocer y sé que nos vemos hoy acá y si no nos vemos después, nos vamos a ver en la eternidad. Como ven, vamos a estar meditando en la palabra de Dios en el Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2, si pueden ir en sus Biblias. Permítanme acá, ténganme un poco de paciencia, diría el chamito. Primero vamos a recordar algo en el Salmos capítulo 1. El Salmos capítulo 1 empieza diciendo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y cuando vemos el significado de la palabra bienaventuranza, o mejor dicho, cuán alegre es la persona que no anduvo en consejo de malos, que no anduvo en caminos de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, ni en silla de burladores se ha sentado. También habla ahí. Y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿No está la presentación, mi hermano? Ahí está. Gracias. Entonces, hay algo que vemos. Hay algo que sucede mucho en la actualidad y tiene que ver con el ambiente, tiene que ver con la propia y misma cultura. Mucha de la información que hoy tenemos nos impulsa a hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios, a hacer cosas que van en contra de nosotros mismos, en contra de enseñanzas que nos guían por caminos
donde vamos a perecer, o también que nos lleva a la duda o nos lleva a la mala información. Entonces, cuán alegre es el varón que no anduvo en consejo de malos. Y vemos estas tres características de una persona que no anduvo en algo. No anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pero vemos algo bastante importante en el versículo 2 que dice, sino que en la ley de Jehová, en la ley de Dios, está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Cuán hermoso es para cada uno de nosotros, aquellos que hemos conocido el Evangelio, ahora disfrutar de lo que tenemos en su palabra. Disfrutar porque meditamos en ella, o sea, pensamos, y cuando habla de la palabra meditar, es un deseo intenso. Antes viene el deseo intenso y luego viene la meditación. Y tenemos ese deseo, tenemos la delicia, y sé que en este momento no tenemos ningún obstáculo de decir, ¿por qué vine hoy? Porque en que medita en su palabra, ahí está su delicia. Su delicia está en la palabra del Señor, porque en ella hallamos vida, en ella somos saciados, dijo el Señor. Yo les daré del agua que no da sed, aquel agua que nos quita la sed. Dice entonces en el verso 6, dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. Y cuando habla de conocer, tenemos que tener presente de que se trata de protección y de seguridad. Así como un hijo que está yendo por un mal camino, ¿qué hace el padre? Dice, no, por acá no. Lo empuja y dice, no, al tomacorriente no, hijo. Cerca de la cocina, cuando estamos cocinando, no, ahí no lo vamos a dejar, lo voy a empujar. ¿Por qué? Porque sé que está tomando un mal camino. Sé que hay consecuencias luego de algo. Yo hubiese entendido esto a los 8 años. Creo que algunos conocen que me cayó una olla de agua encima. Y bueno, por la terquez de los niños, a los 8 años cocinando, como que no era buena idea. No era algo que tenía que hacer. Desobedecí a mis padres y sufrí las consecuencias. Y entonces vemos que dice una vez más, en el verso 6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. Pero hay algo que tenemos que entender, es que se trata de un tipo de persona. Recordemos que en el capítulo 2, vemos la descripción de 2 tipos de personas. 1, el justo, 2, el injusto. Y ante el justo, ante aquel que ha escogido, aquel que se deleita en la palabra del Señor, aquel que medita de día y de noche, no solamente los domingos, vemos que aquel tiene a Dios en su vida. Y cuando tenemos al Padre, Él nos va a guiar. Cuando Él conoce nuestro camino, ciertamente vamos a caminar con mucha seguridad, con decir, sé que el Padre me protege. Sé que aunque voy a ¿cómo se llamaba el barrio ese que me dijo que era muy peligroso, hermano? Bueno, yo sé que llegué y de una vez me llevaron para allá, para el barrio. No sé dónde era eso. Maipú, creo que. De una vez me llevaron para allá y dije, bueno, me están probando. Pero, ¿cuán seguros nos podemos sentir cuando tenemos al Señor en nuestras vidas? Que si morimos el día de hoy, vamos a estar en la eternidad con el Padre. Pablo lo dijo. El morir para mí es ganancia, pero me quedo acá por causa de ustedes. Pero nos quedamos acá solamente para ser hechuras suyas, porque somos hechuras suyas, creados para buenas obras. Amén. Entonces vemos en el capítulo 2, la siguiente, hermano. En el capítulo 2 vamos a estar leyéndolo. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Cuando habla de amotinar, vemos... Y esto me lo pregunto mucho porque digo, ¿qué necesidad? Y veo cuál es la razón del salmista. Recuerdo, estaba hablando con un uruguayo. Recordemos que Uruguay es un país
que se considera ateo, un país que se considera también en mucha agnóstico, y hablaba con un hombre. Difícilmente consigas a alguien que crea en Dios o que crea en la Biblia, y el hombre me dice: oye, yo veo que el Dios del Antiguo Testamento era muy severo, era muy duro, de que es un Dios muy fuerte y malvado. Y yo le digo: creo que no has leído bien el Antiguo Testamento, porque yo veo un Dios de misericordia. Yo veo un Dios que está proveyendo a su pueblo a pesar de sus errores, a pesar de sus malos pensamientos. Vemos las consecuencias de alejarse de Dios. Sodoma y Gomorra, por ejemplo, allá en Génesis capítulo perdón, se me perdió aquí. Perdón, vamos allá a Hechos capítulo 5, versículo 38 al 39. Esas son las notas que te di, hermano. ¿No? Ah, ok. Vale, voy a seguir mis notas acá entonces. Dame un momento. Estamos en vivo, hermano. Perdón. Allá en Hechos capítulo 5, versículo 38, fíjense cómo dice. Ahí ahora sí lo tiene. Tengo que acostumbrarme a este DJ, al de ya. Hechos capítulo 5, fíjense cómo dice en el verso 38 y 39. Dice: y ahora os digo, apartaos de estos hombres, dejadlo, porque si este consejo es o esta obra es de hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no lo podréis construir. No seáis que seas hallados luchando contra Dios. Gamaliel dijo algo bastante interesante en su sabiduría, algo bastante importante, y si bien no sabemos realmente cuál fue su intención, si lo decía por conocimiento, lo decía porque entendía lo que era Dios, entendía la misericordia de Dios, entendía el poder de Dios. Y Gamaliel dice: no vaya a ser que ustedes estén luchando contra Dios, porque el que lucha contra Dios no va a lograr nada. Dice Salmos capítulo 1, dice: ¿por qué se amotinan? ¿Por qué se enfurecen? ¿Por qué se inquietan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas, cosas que son vacías, cosas que son inútiles. Luchar contra Dios es algo vano. El mundo, o muchos, tratan de luchar contra Dios, pero ¿qué hacen? Vanidad, algo vacío, algo que no funciona de nada. Y dice: y príncipes que consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos las ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y esto me ha llamado la atención porque en muchas de las ocasiones nosotros tomamos una misma actitud de decir: rompamos las ligaduras del Señor, rompamos rompamos sus cuerdas. Y me hace acordar allá a Primera de Juan capítulo 5 en el verso 3 y 4. Miren cómo dice Primera de Juan 5, 4. ¿Lo tiene ahí, hermano? Miren cómo dice Primera de Juan.
5. Miren, dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido en el mundo, nuestra fe. Y la pregunta hacia esto, la pregunta que está haciendo el salmista es, ¿por qué se amotinan? ¿Por qué estos hombres dicen, voy a romper mis ligaduras, voy a romper mis cuerdas? ¿Acaso vivir para Dios, acaso trabajar para Dios es gravoso? ¿Acaso seguir sus mandamientos son difíciles? Dijo el Señor, mis mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son gravosos. Estar acá no es gravoso. Estar acá no es algo difícil cuando entendemos, y cuando entendemos que nuestra delicia está en el Señor. Cuando entendemos que el Señor es todo para nosotros. Dijo Abraham, polvo y ceniza soy, cuando estaba ya tratando de salvar a algunos en Sodoma y Gomorra. Cuando Dios dice que inclinó sus ojos para ir a ver lo que les estaban diciendo de Sodoma y Gomorra, porque su pecado era tan grande. Y me llama la atención porque cuando Dios inclina sus ojos a nosotros, tiene dos opciones. Uno, el castigo, o dos, alegrarse, porque este es mi hijo, porque este es mi verdadero discípulo. Cuán importante entonces es que nosotros meditemos en su palabra. Y miren allá en 1 Samuel capítulo 8, en versículo 4 al 7, recordamos que el pueblo de Israel estaba anhelando un rey, estaba anhelando un juez como las demás naciones. No se conformaban solamente con ser guiados por el Señor. Querían alguien que los dominara. Y Dios les dice allá a Samuel, le dice, haz lo que ellos dicen, porque no te rechazan a ti, sino me rechazan a mí. Rompamos sus ligaduras, entonces dice, y echemos de nosotros sus cuerdas. Creo, mis hermanos, que seguir al Señor, trabajar para el Señor, obedecer al Señor, guardar sus mandamientos, no es gravoso. Lo dice su palabra. No tenemos que ver esto como un punto de esclavitud. No tenemos que ver esto como que algo que realmente nos cuesta mucho. Dice, el que mora en los cielos, el siguiente hermano, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Y esto me llama mucho la atención. Yo no sé si ustedes conocen una película que se llama El Rey León, una de mis favoritas, y está basada en la Biblia, y eso es bastante interesante porque recuerdo que Simba, el leoncito pequeño, Simba decide ir con Dala a un cementerio de elefantes, y cuando va, pues ciertamente las hienas se le aparecen y van a hacerle daño y están a punto de acabarlos, se acercan a él y Simba trata de rugir, y cuando ruge, pues era un rugido leve, un rugido de un gatito. Entonces las hienas estaban a punto de destruirlos, podían destruirlos. Otra vez toma valor Simba y se prepara y vuelve a rugir, y se escucha un rugido fuerte, pero no era de Simba, sino era de Mufasa llegando para defenderla. De la misma manera es Dios con nosotros. El hermano estaba cantando, dice, no temeré a los 10 millares de gentes, dijo otra versión, de hombres creo que dice acá. No temeré, ¿por qué? Porque tengo no a Mufasa, tengo a Dios. Tengo a Dios que me va a proteger. Y no solamente ellos, sino que Mufasa, luego van a ver en la reconciliación o en la enseñanza que le hace Simba, dice, se ríen. ¿Por qué? Porque una hiena no tiene poder suficiente para poder destruir a un león, a alguien fuerte. De la misma manera se burla el Señor acá. No se trata de una risa de gracia, no se trata de una risa de que esto es gracioso lo que está sucediendo o de reírnos de ello, sino más bien es de una risa de un ratón tratando de destruir un león. Eso es bastante, me hace acordar a lo que dice en un principio, los pueblos piensan cosas vanas. Dice, luego hablará
a ellos en su furor y los turbará en su ira. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Hay algo bastante interesante y bastante bonito en el momento de la corrección que Mufasa le hace a Simba. Simba no tenía por qué haber estado allí y Mufasa lo va a exhortar o lo va a regañar en ese momento, lo va a corregir, pero algo que hace es que él se acerca y le dice perdón porque no tuve que haber hecho esto, y Mufasa le dice pude haberte perdido. Y luego de la corrección, luego del enojo que tenía, se pone a jugar con su leoncito, se pone a jugar con Simba. De la misma manera, y vamos a verlo por qué, porque vemos que a pesar de la maldad, a pesar de todo esto que hacen la gente, vamos a ver misericordia en el Señor, lo vamos a ver un poco más adelante. Miren cómo dice, pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Y algo que también vemos en esto es que Dios avanza en su plan, que nada lo va a detener en su propósito. A veces nosotros pensamos que lo que nosotros hagamos va a ir en contra de lo que Dios hace, de que esta era la voluntad del Señor, pero como no lo hago, ahora no se va a cumplir la voluntad. Y algo que no tenemos que entender es que Dios avanza en su plan. Si no eres tú, Él va a buscar a otra persona para hacerlo. Él va a buscar y va siempre a avanzar en su plan. Dice el verso 7, dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. En Hebreos capítulo 1, en el verso 5 dice, ¿a quién de sus ángeles le llamó hijo? Y cuando vemos acá, dice, yo te engendré hoy, vemos que se trata de su propia naturaleza, algo que es eterno. El Señor Jesús vino al mundo, o sea, no se trata del nacimiento de Jesús, sino se trata más bien de la resurrección de Jesús. Dios es eterno, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente y todo lo que tenga que ver con omni y siente. Y vemos en la resurrección de Jesús la propia naturaleza del Señor, la eternidad, mostrando que Él ha sido engendrado del Padre, que ha resucitado y que es hijo directo del Señor. Amén. Y dice, pídeme lo que yo te daré por herencia a las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, o sea, con autoridad. Como vasija de alfarero lo desmenuzarás. Habla del día final, del día del juicio. Serán desmenuzados aquellos que son injustos, aquellos que ciertamente no vivieron conforme al deleite de su palabra, conforme a sus mandamientos. Dice, ahora pues, y aquí vamos a ver la misericordia del Señor. Vamos a ver algo que siempre me ha llamado la atención y que vamos a ver del por qué el Señor realmente es misericordioso. El Señor realmente en el Antiguo Testamento, que a veces lo tachamos como un Dios fuerte, un Dios muy severo, un Dios malvado, realmente es un Dios de misericordia. Miren, dice, ahora pues, reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Mufasa estaba muy molesto por lo que hizo su hijo. Mufasa estaba muy molesto porque le ha desobedecido. Pero ese león que estaba molesto, luego terminó jugando con su hijo. Porque a pesar de la corrección, a pesar de su error, él entiende que ese leoncito está aprendiendo. Él entiende que tú estás aprendiendo de su palabra. Él te enseña y Él te corrige a pesar de los errores que cometes, a pesar de los errores que cometemos constantemente. Sed prudentes, dice. Sed prudentes. El Señor está mostrando acá misericordia a aquellos que piensan de esta manera. Él les está dando las instrucciones.
Dice, más bien, sean prudentes, no hagan esto, no piensen en esto, no mediten en eso. Vemos en el capítulo 1, en el verso 2, que dice, en su ley medita de día y de noche, y cuando vemos allá en el capítulo 1, dice, y los pueblos piensan, en el hebreo se usa la misma palabra, Hagá o Yehé. Se usa la misma palabra para estas dos palabras. El que medita de día y de noche, pero más bien los malvados. Fíjense en Salmos capítulo 36. Salmos capítulo 36, como dice. Tenía tiempo que no escuchaba hojas moviéndose. En Uruguay todos son celulares, así que por eso estamos yendo a versículo y versículo. Salmos 36, fíjense. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos, ni lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Esta persona en su naturaleza ya medita de día y de noche también, pero en algo malo, en algo que realmente no lo lleva a la presencia de Dios. Pero dice el versículo 5, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Qué hermosa es la palabra del Señor, qué hermoso es el Señor al mostrarnos misericordia a pesar de los errores, al mostrarnos misericordia a pesar de nuestra condición. Gracias a Dios, hoy podemos decir, somos hijos suyos, porque fuimos engendrados, fuimos partícipes en la resurrección. ¿Dónde? A través del arrepentimiento, a través del bautismo. Hemos resucitado con el Señor. Primera de Juan capítulo 5, en los primeros versículos lo va a decir. Ustedes son hijos ahora. Ustedes son hijos engendrados también del Señor. Y dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, bienaventurados los que en Él confían. Y esta palabra, honrar al Hijo, es bastante importante entenderla, porque el hebreo, algo que tenemos que entender del hebreo es que una palabra en español pueden ser 6 hasta 12 palabras. Y honrar al Hijo se usa en una expresión de besar al Hijo. Y esto me llamó la atención por algo que más adelante hizo Judas. Dice besar al Hijo, y cuando habla besar al Hijo es confía en el Hijo, confía en el Señor. Dice honra al Hijo, obedece al Hijo, para que no se enoje ni perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurado entonces los que en Él confían. En Juan capítulo 5, versículo 19 y 21, miren cómo dice Juan 5. No, bueno, Juan 5. Juan 5, versículo 29, dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, resurrección de... No, estoy leyendo otro, perdón. Respondió el 19, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer el Padre, porque todo el que el Padre hace, también el Hijo igualmente. El verso 29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Toda potestad le es dada al Señor. Honremos al Hijo, ¿por qué? Porque cuando honramos al Hijo, honramos al Padre. Cuando confiamos en Él,
confiamos en el Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesús. Y vemos allá en Mateo capítulo 26, y con esto estoy concluyendo, Mateo capítulo 26. Dice, conocemos la historia de la entrega del Señor Jesús. El hermano estuvo comentando un poco de ello y dijo, y os digo que desde ahora, se me están desviando los versículos, dice, y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Sin duda alguna, la misericordia de Dios se ve reflejada en estos dos versículos. Era necesario que se cumpliera lo del beso. Era necesario que se cumpliera lo que hizo Judas para que se cumplieran las profecías. Pero me llama la atención la pregunta del Señor Jesús cuando le dice, amigo, ¿a qué vienes? ¿Acaso Jesús no sabía lo que Judas iba a hacer o por qué razón estaba ahí? Por supuesto que lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Pero esta es otra oportunidad para Judas, de que su beso de traición no lo iba a condenar. Su beso de traición más bien iba a ser para un propósito. Recordemos que el Señor es soberano. Él hace todo lo que Él dice. Él cumple sus promesas. Y Judas tenía la oportunidad de arrepentirse, así como Pedro lo tuvo. Lo negó. Todos los discípulos se apartaron de él, tuvieron miedo. Pero ahora, cuando conocieron la gracia del Señor, cuando entendieron lo que Jesús había hecho, cuando entendieron que fueron redimidos, se entregaron al Padre. Se entregaron en su misericordia. Y redimidos se trata de ser comprados. Ser comprados. Fuimos perdonados, pero no porque no hayamos cometido maldad, porque la cometimos, pero fuimos libres porque alguien ya pagó por nosotros. Entonces, Salmos capítulo 2 es un capítulo que nos brinda misericordia, un capítulo que nos brinda la perspectiva de aquel que piensa, aquel que maquina maldad, pero también es un capítulo que nos muestra misericordia, un capítulo que nos muestra redención, un capítulo que nos muestra el propósito del Señor Jesús y un capítulo que nos muestra que Dios tiene el control de todo. Un capítulo que nos muestra que tienes un propósito y que no va a ir en contra del Padre. De que tú fuiste escogido, de que tú fuiste engendrado así como el Señor Jesús fue engendrado y se trata una vez más de la resurrección. Porque Él es el Padre que a pesar de nuestros errores, Él está allí corrigiéndonos. Él está allí para jugar después con nosotros. Y cuando hablo de jugar, no me malinterpreten, a divertirse en el sentido de un juego, sino hablo de disfrutar con su Hijo, disfrutar que tiene vida, disfrutar de que está en su presencia. Amén. Meditemos en estas palabras. La pregunta que tengo para terminar es, ¿entendemos la soberanía de Dios? Dios es soberano, Dios tiene un propósito para contigo. Hoy no estás acá por casualidad, si alguien nos visita. No estás acá por casualidad. No estás acá porque tú quisiste, sino porque Dios te puso acá. Porque Dios te ha escogido para ser hijo suyo, para que honres al Padre y para que te deleites en su palabra y para que te goces, porque cuán alegre es aquel que no anduvo en consejo de malos, en camino de malvados y en silla de los que se burlan
del Señor. Meditemos en su palabra y la pregunta es, ¿estamos viviendo en conformidad con su voluntad? ¿Estamos disfrutando lo que hacemos? Vamos a gozarnos, porque sus mandamientos no son ¿qué? No son gravosos. ¿A quiénes? Aquellos que le aman. Si nosotros amamos al Señor, nada es gravoso. Y sus mandamientos, o estamos resistiendo a la soberanía y buscando nuestro propio camino. Mis hermanos, en Uruguay hay muchas personas perdidas por la influencia de la cultura, por la libertad que ellos creen tener, porque se han despojado de sus ligaduras, porque rechazan al Señor. Y los ves y ellos dicen, no, estoy perdido. Hay mucha gente en la calle, lastimosamente, con muchas adicciones, pero porque han intentado buscar su propio camino. Nosotros nos deleitamos en la palabra del Señor y por ello meditamos en ella de día y de noche, no solamente los domingos. Por eso nos gozamos cada día de una hermosa comunión con los hermanos y de disfrutar de la lectura de su palabra todos los días, a toda hora, mañana, tarde y noche. Que no nos cueste leer un capítulo de la Biblia, que no nos cueste leer un versículo. Un versículo no es suficiente diario. Un capítulo no es suficiente diario. Así como le dedicamos tiempo a una serie, vamos a dedicárselo también al Señor. Que Dios les bendiga, mis hermanos.